Hola, Rocío, Alberto, Alejandro, Álvaro, Brian, Diego, Edson, Elmo, Felipe, Javiera, Jorge, Minyae, Pablo Fournier, La profe. Rocío ya la había saludado, Ignacio, Valentina, ya que tenemos aquí a Alberto, ¿se acuerda con qué terminamos nosotros en la mañana? Creo que con el tema de confiabilidad, O sea, estamos en confiabilidad, ¿cierto? claro. Estamos en confiabilidad. ¿Qué te acuerdas? Habían dos dimensiones que vimos desde el punto de vista de la confiabilidad. ¿Te acuerdas cuáles eran o no? O sea, ¿aló? ¿Me Sí escuchas? te estoy escuchando, Alberto. O sea, usted había dicho, bueno, lo que está ahí en la presentación, ¿cierto? Para obtener el óptimo utilización de los recursos de la empresa. Bueno, por un lado dijimos, ¿cierto?, que la confiabilidad es una rama de la ingeniería. Es un área de la ingeniería y que hoy en día en las empresas donde la gestión de activos y la gestión de excelencia y la integridad operacional lo exige, la confiabilidad tiene que estar presente. Es una de las ramas de la ingeniería que permite identificar oportunidades de mejora del presente, del futuro, ayuda, ¿cierto?, a todo lo que es controlar y hacer un uso óptimo de los recursos. O sea, cumple los roles que se le exige a la ingeniería de mantenimiento. La ingeniería de confiabilidad hoy día es uno de los aspectos más relevantes que a nosotros nos permite alcanzar el nivel de confiabilidad operacional y junto con eso, ¿cierto?, alcanzar lo que es la integridad o la excelencia operacional, que es una exigencia que hoy día está presente para todas las industrias y procesos. ¿Ya? Pero la confiabilidad también tiene una segunda dimensión, que es la confiabilidad relacionada con los equipos, que es lo que nosotros buscamos estudiar, que es lo que buscamos de alguna manera en el mantenimiento, buscamos lograr identificar, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad de un componente, de un sistema, de un artefacto, a objeto de poder predecir los comportamientos. Y decimos que alguien está rayando, parece, les pediría que tenga, porque aparte logra con eso distraerme, así que por favor, si... O sea, la confiabilidad de un equipo, componente o sistema es la probabilidad, ¿cierto?, que desempeñe satisfactoriamente la función en el periodo o en el tiempo determinado y en el contexto operacional donde desarrolla sus funciones, que es lo que en definitiva también nosotros, ¿qué es lo que le pedimos al mantenimiento? Al mantenimiento le pedimos que mantenga la función, ¿ya? Y la confiabilidad es la probabilidad de que un equipo desempeñe satisfactoriamente las funciones, ¿ya? Por lo tanto, la confiabilidad es un atributo de los sistemas que nosotros buscamos desarrollar, buscamos mantener a objeto de que nosotros podamos de alguna manera cumplir con los requerimientos, los estándares operacionales que den lugar al cumplimiento de la función, y la función da lugar a alcanzar los resultados operacionales, y los resultados operacionales son los que permiten alcanzar la promesa, y la promesa está relacionada con los aspectos de la confiabilidad operacional: rentabilidad, sustentabilidad, aseguramiento de los factores asociados al HSEC y lo que es competitividad. ¿Ya? La confiabilidad está marcada por una serie de aspectos que en definitiva se ven materializados en lo que es el valor del activo. La exposición al riesgo asociada a lo que es seguridad y confiabilidad es un aspecto
que le genera y le da valor al activo. En la medida que yo tenga controlado los riesgos y los riesgos de falla asociados al activo, el activo tiene un mayor valor. En la medida, ¿cierto?, de que el activo cumple todo lo relacionado con regulaciones y todo el activo cumple la función sin afectar el medio ambiente, sin afectar los aspectos legales, evidentemente el activo, al cumplir las regulaciones de carácter medioambiental, también es un activo que contribuye a lo que es el valor de la empresa y particularmente al valor del activo. La imagen asociada al activo, ¿cierto? Tanto la imagen de carácter pública, los aspectos de calidad y la impresión que tiene el cliente respecto a los productos y al propio activo, es un aspecto que también le genera valor al activo o a los activos o al sistema de activos. La eficiencia asociada a lo que es desempeño en la producción, asociado a bajos costos operacionales, el OPEX que aparece en la slide, evidentemente a nosotros nos proporciona y nos incorpora lo que es el valor del activo. También, ¿cierto? Y esto es parte, digamos, inherente y propio de cualquier activo, es el valor de capital. El valor de capital es lo que está asociado al costo de capital que yo invertí para lo que es lograr alcanzar un activo determinado que va a estar presente en un proceso, ¿ya? Está relacionado con los costos de diseño en la etapa de inversión, los costos de investigación en la etapa de inversión, los costos de ingeniería asociados en la etapa de inversión, los costos de construcción, los costos de diseño, todo eso son parte de lo que es el valor propiamente tal del activo, y ese es el valor y el costo de capital. El costo de capital es el CAPEX, que es el costo que yo utilizo, ¿cierto?, en la etapa inversional y preinversional. Y evidentemente, las expectativas de vida, el ciclo de vida, en la medida que yo logre mejorar el ciclo de vida y aumente las expectativas de vida del activo, este activo va a verse reflejado en lo que es un mayor valor. Entonces, es importante a través de lo que es la confiabilidad, que yo logre mejorar todo lo que son los atributos y el valor del activo. Hemos conversado, ¿cierto? Y hemos sido casi majaderos en el tema de la confiabilidad operacional. Hoy en día, los mayores esfuerzos que uno hace a través de los distintos procesos y actividades del mantenimiento están orientados a alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Recuerden que nosotros inclusive establecimos una forma de establecer ese nivel de confiabilidad óptima, que es cuando analizamos la curva de costo-confiabilidad, y en esa curva de costo-confiabilidad nosotros teníamos tres curvas. Una de ellas era la curva de confiabilidad, que veíamos que en la medida que nosotros necesitábamos mayor confiabilidad, teníamos que aumentar el nivel de inversión que estaba asociada a la confiabilidad humana y relacionado con todos los aspectos del desarrollo de competencia y captura de talento, la confiabilidad de proceso, que tiene que ver fundamentalmente cómo desarrollamos la estructura de los distintos componentes que forman parte del proceso, y señalábamos que las configuraciones más conocidas eran la configuración en serie, que es la menos confiable, la configuración en paralelo, las configuraciones en stand-by y las configuraciones también de redundancia parcial. Distintas configuraciones que también estaban relacionadas con el nivel de confiabilidad, y ese nivel de confiabilidad está asociado también con un costo de inversión. En la medida que yo requería mayor confiabilidad operacional, buscaba mayor confiabilidad de estos procesos, pero la confiabilidad de estos procesos se va dando en la medida que yo tengo realmente configuraciones que son más redundantes en equipo y más complejas, lo que me permite alcanzar mayores niveles de confiabilidad, poniendo, ¿cierto?, por otro lado, el mayor costo de inversión. Y la confiabilidad de equipo básicamente asociada a cómo yo voy diseñando y voy estructurando los tipos de equipos a objeto de que estos equipos tengan las características necesarias para poder tener un comportamiento
confiable en los distintos contextos operacionales donde se van a desempeñar. Contextos operacionales básicamente asociados al medio ambiente donde se van a desenvolver y que pueden ser ambientes bastante agresivos. En la medida de que yo me encuentro que los medios ambientes son más agresivos con los equipos, yo evidentemente tengo que buscar en el diseño configuraciones de equipos y materiales que a mí me permitan mantener la confiabilidad de esos sistemas a pesar de la agresividad en el contexto donde se están desenvolviendo. Y es así que en la medida de que los sistemas, digamos, son más agresivos para los equipos, yo tengo que tener y considerar equipos que sean de características de larga duración o características de equipo heavy duty que se denominan, los equipos que son capaces de soportar estas estos sistemas que son más agresivos. Entonces, en la medida que yo voy diseñando equipos con características cada vez más heavy duty, necesariamente yo tengo que incorporar mayores costos de inversión asociados a materiales de mayor calidad, a fabricación de equipos de mayor calidad, terminaciones superficiales de mayor calidad, una serie de aspectos que a mí me van a permitir mejorar la confiabilidad de equipo y con eso lo que es la confiabilidad operacional. Y un tercer o un cuarto elemento está relacionado con el aspecto de la confiabilidad indirecta, que es la mantenibilidad de equipo, que en la medida que yo reduzco el tiempo medio de reparación, yo aumento definitivamente lo que es la confiabilidad operacional. Y la mantenibilidad de equipo está también, el nivel de mantenibilidad de equipo también está asociado con la disponibilidad de infraestructura, de repuestos de calidad, de planificación, de disponer de software adecuado, es decir, de disponer de todos los elementos que a mí me faciliten el mantenimiento y me permitan alcanzar los tiempos mínimos para lo que es reparar. Y en la medida que yo tengo tiempos mínimos de reparación, también aumento lo que es la confiabilidad operacional. Pero el disponer de las condiciones para tener una buena mantenibilidad me significa también tener que invertir más. Y en la medida de que yo requiero más confiabilidad operacional por la vía de la mantenibilidad, evidentemente que tengo que invertir más. Entonces, esa primera curva es la que a mí me va a permitir, ¿cierto?, poder señalar que en la medida que yo requiero mayor confiabilidad, tengo que incurrir en más costos. Si estamos inclusive en la etapa de lo que es el diseño y en la etapa del desarrollo del proyecto, evidentemente el costo de capital para lo que es confiabilidad operacional va a tener que ser más alto. Y esa es una decisión que siempre está en juego y que yo los invito siempre a tenerla presente. Adicionalmente, en esta curva, ¿cierto?, que a mí me permite alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo, tenemos la curva que se llama la curva que está asociado a los costos de ineficiencia operacional. Ineficiencia operacional que tiene que ver con aspectos de calidad, con aspectos de mantenimiento. Ante falla en la confiabilidad yo me encuentro, ¿cierto?, que muchas veces tengo que hacer mantenimientos de emergencia o voy a tener detenciones operacionales ante pérdida de confiabilidad operacional, lo que redunda, ¿cierto?, en ineficiencia o costos que están relacionados con la ineficiencia operacional. La agregación de estas dos curvas me da lo que es la curva agregada de costos, y en el punto donde yo encuentro el mínimo, en la curva agregada de costos, me voy a encontrar que en el eje de las X voy a poder determinar el nivel de confiabilidad operacional óptimo, y ese nivel de confiabilidad operacional óptima es el que me va a permitir alcanzar el nivel de EBITDA óptima, o sea, es decir, el nivel de rentabilidad óptimo, considerando siempre que no me va a afectar los factores del HSEC, no me va a afectar sustentabilidad y sostenibilidad, y no me va a afectar competitividad. Hasta ahí, Ignacio, ¿se entiende hacia dónde nos orientamos con el tema de la confiabilidad? Más o menos se entiende a dónde va, creo. ¿Dónde tienes la duda? Es que, o sea, ya, yo tengo
confiabilidad. Es que tengo la duda porque en este semestre estoy tomando otro ramo que es plantas industriales, ¿Ya? y en confiabilidad siempre había tenido el concepto, al menos para ese ramo, de que es qué tan, qué tan seguro qué tanta seguridad tengo al realizar un proyecto, por ejemplo, dadas las condiciones que este me otorga. Que al final es casi lo mismo que estaba mencionando. Entonces, se me imagina ahora viendo el diagrama que mostró este de costo, es cuánto nivel de confiabilidad tenemos en base a los gastos, o sea, al costo de operación que tenemos. ¿Ya? Lo que pasa es que esto es durante todo el ciclo de vida de un proyecto, una de las cosas que uno tiene que ir desarrollando, y sobre todo cuando nos encontramos en situaciones o en contextos operacionales como los que estamos viviendo hoy día. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que es el análisis del ciclo de vida de un proyecto y tenemos que determinar, oye, cuál es el nivel de vida que va a tener el proyecto y que evidentemente hoy en día todos los proyectos tienen que reestructurarse y analizarse para ver, oye, cuál es el costo de ciclo de vida del proyecto y ver cuál es el nivel de confiabilidad que yo requiero para ese ciclo de vida. ¿Ya? Ahora, no es un tema que yo esté realizando a diario y todos los días esté modificando lo que es la confiabilidad operacional. Sí está asociado al nuevo plan de negocio que va a haber en este contexto. Por lo tanto, para este nuevo contexto y mirando, digamos, todas las condiciones económicas, medioambientales, legales, ¿ya? Y estratégicas de lo que es la empresa, va a aparecer un nuevo modelo de negocio. Ese nuevo modelo de negocio va a estar asociado a un ciclo de vida del proyecto y ese ciclo de vida está relacionado con lo que es el análisis del ciclo de vida. Y el análisis del ciclo de vida tiene mucha relación con el nivel de confiabilidad operacional óptimo para este nuevo escenario. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto que siempre tengo que estar mirando yo, Ignacio, no es estático. ¿Ya? Ah, ya, me queda ahí ¿Ya? No es que más claro. oye, yo diseño un nivel de confiabilidad operacional durante el proyecto y yo tengo que ir buscando siempre optimizaciones. Y es por eso que aparece la ingeniería de mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad, donde van proyectando el mantenimiento y van generando las acciones de mejora. ¿Ya? Ya, sí, se queda bastante claro ahí. ¿Sí? Javiera, No, bien, profe. ¿bien? Sí, sí entendí. Igual con lo que le dijo a Ignacio, como que se complementó harto más. Ok, perfecto. Bueno, aquí tienen lo que es el análisis del ciclo de día basado en lo que es el nivel de confiabilidad operacional óptimo, que es lo que hemos estado viendo e hicimos ejercicio en la prueba. Esto toma suma relevancia porque el nivel de confiabilidad óptimo es el que a mí me permite y es la base para alcanzar el nivel de excelencia y el nivel de integridad operacional, que es el que yo ando buscando en todos los procesos. ¿Ya? Aquí están, digamos, las distintas zonas que tienen que ver con lo que yo les conversaba del el nivel de inversión en la parte de confiabilidad humana, el nivel de inversión relacionada con confiabilidad de procesos, con el nivel de inversión para lo que es confiabilidad de equipo, y la zona 4 lo relacionado con mantenibilidad. En cada una de las zonas lo que yo requiero, ¿cierto?, para aumentar lo que es la confiabilidad operacional, necesariamente requiero de inversión, ¿verdad? Y esa inversión me va a permitir alcanzar los niveles de confiabilidad operacional. Como contrapartida en estos aumentos de costo en la inversión, yo tengo un retorno asociado a que voy a tener menos fallas, voy a tener menos accidentes, voy a tener menos pérdidas por calidad, voy a tener una serie de mejoras en cuanto a las ineficiencias operacionales que me van a permitir disminuir los costos operacionales. ¿Ya? Ambas curvas, y si yo hago la curva agregada de ambos costos, me van a dar lugar a un punto mínimo, que es y el punto mínimo es en la curva agregada de costos. Y donde yo encuentro el punto mínimo, yo me voy a encontrar con el nivel de confiabilidad óptimo. Y ese nivel de confiabilidad óptimo me va a permitir determinar cuál es el nivel de EBITDA máximo que voy a tener y el nivel de EBITDA óptimo bajo esas condiciones, bajo ese contexto operacional. ¿Mm? Entonces, existen
ciertas maneras de medir la confiabilidad de un equipo o componentes de un sistema, ¿ya? Y una forma de medir esta confiabilidad es la probabilidad que un sistema falle en un tiempo determinado. Existen diversas maneras de hacerlo, pero no existe una en particular que me dé en general una medida exacta de lo que es la confiabilidad. Requiere generalmente de más de una medida. Y las medidas más usuales son las que les presento aquí. Una es la función de confiabilidad, que es la probabilidad de que un sistema falle en un tiempo determinado. Lo otro es la esperanza de vida, que está reflejada en un tiempo que va a durar y que va a permanecer con lo que es la función, el equipo que yo estoy deseando, cuyas funciones estoy ocupando, y el tiempo que yo deseo en el contexto operacional. Y que esas tienen la posibilidad de ser calculadas tanto teóricamente como también ser determinadas empíricamente, ya sea a través de las operaciones industriales mismas, que uno las determina a través de lo que es el historial de fallas de un equipo, y que están normalmente en lo que es la historia que uno tiene disponible en los ERP o en los software de apoyo a lo que es la administración, o definitivamente la puede también alcanzar de una manera experimental, ¿ya? Experimental significa que yo hago experimentos asociados a esos equipos y que a través de un análisis de carácter estadístico también obtengo la esperanza de vida de un componente o de un sistema. Y pueden ser también calculadas teóricamente, disponiendo también de otras medidas de confiabilidad. Y también está lo que es la intensidad de falla, que es otra medida es otra medida de confiabilidad y que complementa las otras dos, y la intensidad de falla fundamentalmente señala, ¿cierto?, la probabilidad de fallar en un intervalo de tiempo t más delta t, es decir, yo tengo un tiempo determinado y ese tiempo, y yo dentro de ese tiempo determinado yo busco el intervalo delta t, en el cual se van a producir una cantidad determinada de fallas, y esa cantidad determinada de fallas las divido por este intervalo delta t, y eso me va a dar la intensidad de la falla, que es otra medida que nosotros tenemos para el tema de la confiabilidad. Ninguna por sí sola es suficiente. En la medida que nosotros tenemos más de una medida considerada, esto nos va a permitir, ¿cierto?, determinar la confiabilidad de un sistema, de un equipo o de un artefacto. Algunas funciones de confiabilidad, la realidad es que nosotros la función de confiabilidad más utilizada es la de Weibull, ¿ya? Y así como existen estas funciones de confiabilidad, están asociadas, ¿cierto?, a lo que son las distribuciones de confiabilidad. La más utilizada para todos los sistemas mecánicos es la distribución de confiabilidad de Weibull, y muy asociada a la de Weibull está la exponencial, pero la de Weibull es la que más utilizamos y es el comportamiento que tienen una gran cantidad de sistemas. Hay que decir que hoy en día, ¿cierto?, dado la complejidad y la intervención de muchos sistemas de carácter telemático y electrónico en lo que es la integración entre lo que es la mecánica y estos sistemas telemáticos y electrónicos, evidentemente estas distribuciones de confiabilidad han tenido algunas modificaciones, pero particularmente les quiero señalar que para los sistemas mecánicos la distribución de Weibull es la más utilizada y es la que se utiliza normalmente cuando yo quiero hacer reemplazo de equipos o sistemas donde predomina el tema de la mecánica. Conceptos muy importantes dentro de lo que es la confiabilidad, y sobre todo cuando yo quiero hablar de lo que son las configuraciones de los distintos procesos de los sistemas, ¿cierto? El concepto de componente, entendiéndose por componente una unidad o un conjunto de unidades relacionadas con la confiabilidad que se estudian de manera independiente. Otro aspecto relevante que son los sistemas. ¿Qué es lo que son los sistemas?
son un conjunto de componentes para cumplir una función determinada. Y los subsistemas es una parte racional del sistema que puede estudiarse y puede analizarse por sí solo, ¿ya? Otro aspecto dentro de lo que son el tema de la confiabilidad es la configuración relacionada con las estructuras que le damos a los equipos y a los sistemas, de tal manera de poder estructurar también una confiabilidad determinada. ¿Qué es lo que es? Es la configuración de los componentes para la confiabilidad. Y se distinguen fundamentalmente tres tipos de estructura. Una es la serie, la otra es la paralela y la otra en stand-by. Hay otras redundancia parcial y otra serie de configuraciones pero que derivan de estas tres particularmente. Y normalmente un sistema, la configuración de un sistema, están presentes normalmente estas tres configuraciones o estos tres tipos de estructuras. O sea, está la C, hay dentro de un sistema está la estructura serie, está presente también las estructuras paralelas y también están presentes las estructuras en stand-by. Un sistema normalmente, su configuración consta de los tres tipos de estructuras. Tenemos aquí lo que señalábamos, la configuración serie, la configuración paralela, la configuración por redundancia parcial y la configuración en stand-by. ¿Qué es lo que es la configuración en serie? Es un sistema con estructura en serie, es aquel en que la falla de uno de los componentes implica la falla del sistema. Es decir, si falla el componente A, evidentemente el sistema completo se va a caer. Y viceversa, si fallara el componente B, el sistema completo va a fallar. Su representación gráfica es la que está presente ahí y su forma de calcular las medidas de confiabilidad están presentes ahí donde aparece el cálculo de la confiabilidad y aparece también el cálculo de la densidad de falla. No aparece fórmula para lo que es la esperanza, la esperanza de vida o la esperanza de la confiabilidad. Un sistema, el sistema o con estructura en paralelo, fundamentalmente habla, ¿cierto?, de que están presentes y funcionan más de un componente, ¿ya? Entonces, y generalmente se define que es un sistema donde están funcionando n-1 componentes, ¿ya? Donde los componentes van del 1 hasta el n, y el componente el componente n es el que de alguna manera está en redundancia y que va a entrar en funcionamiento si es que falla alguno de los n-1 que están funcionando en paralelo, ¿ya? En el sistema en paralelo, todos los componentes no fallados funcionan continuamente y están trabajando, ¿ya? Entonces, la configuración en paralelo también tiene una forma para calcular su medida y los sistemas en paralelo son mucho más confiables que los sistemas y las configuraciones en serie. Al igual que los sistemas con estructuras en stand-by o con respaldos, que son aquellos donde la unidad principal, que puede ser una unidad normalmente donde se ven sistemas en stand-by, están relacionados con los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos donde nosotros tenemos procesos que no pueden sufrir algún tipo de tensión porque van a tener consecuencias muy graves si uno detiene el equipo, normalmente están con un generador o un transformador en stand-by, que son unidades que se ponen de respaldo en caso de que falle o se caiga el sistema general, aparecen las unidades de respaldo. Como les digo, es normal que en todas las operaciones industriales estén como apoyo a lo que es el sistema eléctrico, aparezca un sistema de generación donde hay un motor generador que en caso que haya una falla en el sistema eléctrico, aparece un sistema conmutador que permite que entre en operación el sistema generador y por lo tanto pasa a tomar las funciones de lo que es el sistema que está suministrando la energía eléctrica, y ese es un sistema en stand-by. Es un sistema
que está a la espera de entrar en operación cuando el sistema principal falla. ¿Ya? Hasta ahí, Rocío, ¿se entiende? Sí, profesor, se entiende. Ignacio, en relación a lo que usted ha visto de confiabilidad en plantas, Justo le iba a hacer una consulta, profe. dígame. Es que me hace ruido un poco el conmutador, ¿Ya? porque el conmutador, dada la importancia en el sistema standby que tiene, este debe ser sí o sí, o sea, se debe priorizar sí o sí la confiabilidad de este, que sea muy alta. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de mantenimiento centrado en confiabilidad, hablábamos Exacto, sí. en primer lugar de aquellos elementos donde el operador no se daba cuenta de la falla en forma permanente y por lo tanto había que aplicar una tarea que era de búsqueda de falla? En el tema de los conmutadores particularmente, ¿ya? Es un tema complejo y uno tiene que estar realizando normalmente lo que se llaman las tareas de búsqueda de falla, porque ustedes se darán cuenta que yo podré tener el sistema, hablemos de un sistema, digamos, de generación de emergencia en caso que se caiga el sistema eléctrico. El conmutador tiene que darse cuenta de que se cayó el sistema eléctrico y tiene que ser capaz de hacer actuar, ¿cierto?, al sistema de generación. ¿Ya? Tiene que dar la partida de inmediato. Por lo tanto, si ustedes me dicen, si el conmutador falla, el sistema no va a partir. Y si el conmutador falló, las consecuencias que va a tener en las operaciones, dado que normalmente nosotros estos sistemas de emergencia los usamos para aquellas operaciones donde la detención no es posible que sea inmediata o puede generar ciertas consecuencias de carácter catastrófica. Por lo tanto, la operación y la condición del conmutador tiene que estar permanentemente siendo chequeada. ¿Se entiende eso, Ignacio, no? Sí, pero entonces, ¿qué tipo de mantenimiento se recomendaría hacer a un conmutador? El mantenimiento en base a riesgo y muchas veces tú tienes que tener conmutadores en stand-by. Sí. Tienes que asegurar la confiabilidad del sistema se porque si asegura. no la catástrofe... ¿Y qué es lo que uno hace? Está permanentemente dentro de los planes de mantenimiento. Lo que está haciendo es que tiene rutinas de inspección diaria. Rutinas de inspección diaria. Y cuando tú ves que, por ejemplo, a ver, el ejemplo que les puedo dar está relacionado con las operaciones en la cordillera y en las operaciones en cordillera, en lo que es las concentradores, en los concentradores están los espesadores de relave y los espesadores de concentrado. Si los espesadores de relave por A, B o C dejan de mover las aspas estas que están moviendo la pulpa, ¿sí? El problema que se genera es que eso va a tomar una consistencia como de un cemento. Y se imaginarán lo que significa para las operaciones. Significa que hay que parar las operaciones muchas veces por semana ante la falta de un espesador, con pérdidas considerables. Entonces, para eso, normalmente, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene un sistema de generación que ante la falla del sistema eléctrico, lo que uno tiene que buscar, ¿cierto?, es que esas aspas, esos espesadores continúen funcionando. Y para ello yo tengo un sistema de generación que cada vez que cae el sistema eléctrico, que sobre todo en los periodos de invierno, si estamos hablando de operaciones en cordillera, eso es frecuente, lo que hay que hacer es, cada vez que uno está en condiciones de que va a haber una tormenta eléctrica o una condición que pueda afectar el sistema eléctrico, tiene que estar así, prácticamente tener una persona de guardia ahí en los conmutadores, que si no actúa el conmutador ante una falla, tú tienes la persona que los actúa. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profesor. Esas son estrategias que uno va tomando en la operación y va a depender también de la confiabilidad que tengan los sistemas. Pero ahí tiene que tomar todos los resguardos porque estamos hablando que pueden existir consecuencias catastróficas. Por lo tanto, si tú me dices, oye, la probabilidad de falla del conmutador tiene que ser un aspecto que yo tengo que estar estudiando permanentemente. ¿Por qué busco la confiabilidad operacional? Porque la confiabilidad operacional es la base para la integridad operacional y la integridad operacional
es el fin último de cualquier empresa que lo que está buscando, ¿cierto?, es la satisfacción de una necesidad, y por la satisfacción de necesidad espera una rentabilidad. Pero no solamente la confiabilidad operacional tiene que satisfacer los aspectos de rentabilidad, sino que tiene que hacer que la empresa sea sustentable y sea sostenible. Adicionalmente, tiene que hacer que la empresa cumpla con todos aquellos factores relacionados con el HSEC, es decir, salud, seguridad relacionadas con las personas, que no sea agresiva esta empresa con el medio ambiente y no sea agresiva también con lo que son las comunidades, y de bajo impacto y de alta responsabilidad social, ¿ya? Adicionalmente, ¿qué se le pide, ¿cierto?, a la confiabilidad operacional? Que al dar la integridad operacional también considere aspectos relacionados con competitividad, porque la competitividad es lo que me va a permitir también alcanzar los niveles de sostenibilidad, sustentabilidad, me va a permitir también lograr los niveles de EBITDA. Y la competitividad tiene relación con los niveles de calidad, los niveles de productividad y los niveles de flexibilidad. Es decir, yo busco confiabilidad operacional que me pueda permitir llegar a lo que es la integridad o a la excelencia operacional, que es lo que busco yo en definitiva en cualquier negocio industrial. Para lograr esa confiabilidad operacional nosotros y esa integridad operacional, es que tenemos que siempre estar identificando lo que son las distintas oportunidades. Y eso lo estamos haciendo a través de lo que es la ingeniería de mantenimiento y a través de lo que es la ingeniería de confiabilidad. ¿Dónde están las oportunidades tanto del presente y del futuro? Y es así que hemos hablado, ¿cierto?, que la ingeniería de mantenimiento, ¿qué es lo que busca? Proyectar el mantenimiento. Y para proyectar el mantenimiento yo tengo que estar normalmente participando de lo que son los análisis estratégicos, conociendo los distintos contextos operacionales, proyectándome hacia lo que es la industria de cuarta generación hoy día. O sea, lo que hablábamos en la mañana con Nicolás Valdivia respecto a qué es lo que es la industria de cuarta generación, es el tipo de industria que se viene a futuro, son los procesos a los cuales ustedes van a tener que desarrollarle las estrategias y los planes de mantenimiento. Por lo tanto, tienen que estar mirando esas tecnologías, tienen que estar mirando esos nuevos procesos, tienen que estar mirando esas nuevas prácticas, porque ahí es donde se van a ir generando las oportunidades para el presente y para el futuro. Entonces es importante que en la medida que ustedes se familiaricen con los nuevos procesos, con las nuevas culturas y las nuevas formas de hacer las cosas, sobre todo en este periodo post-crisis que se va a venir, es sumamente importante, ¿cierto?, que ustedes logren identificar dónde hay oportunidades de mejora, donde hay oportunidades de nuevas tecnologías, de nuevos negocios, cuál va a ser el perfil de las personas que van a poder operar estos nuevos procesos industriales, qué oportunidades van a tener ustedes de poder desenvolverse y desarrollarse en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos procesos. Importante, ¿cierto?, una vez que identifiquemos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, cómo nosotros de alguna manera también vamos a establecer las medidas de control. Acuérdense que estas medidas de control pasan porque yo primero identifique, ¿cierto?, cuáles son los aspectos más críticos y más relevantes para alcanzar los resultados, busque y establezca estándares, haga la medición, haga el monitoreo correspondiente para hacer las mediciones, haga los chequeos y haga posteriormente todo lo que sean las correcciones de aquellas desviaciones con respecto a los estándares de operación que ustedes de aquellas actividades que ustedes vayan identificando. La búsqueda, ¿cierto?, y la maximización de beneficios, siempre considerando los aspectos de rentabilidad asociados a sustentabilidad. Cuánto hacer y cuándo hacer, de tal manera que inclusive también tengamos muy presente el aspecto hoy en día que es un aspecto que ha aparecido y ha emergido con mucha fuerza y con mucho vigor, que es la sostenibilidad, que es que yo no solamente tengo que preocuparme de los recursos que existen para la generación nuestra, para la generación actual, sino que yo me tengo que preocupar de disponer de recursos similares para las futuras generaciones. Y eso, ¿cierto?, esa maximización de beneficio a través de
beneficios que sean sustentables y sostenibles, tengo que hacerlo dándole una mirada a todo lo que es el ciclo de vida total del negocio. Y ese ciclo de vida total del negocio, yo tengo que estar mirando y estar haciendo las retroalimentaciones y las mejoras que conversábamos anteriormente. El análisis del ciclo de vida del negocio está asociado a un plan de negocio, y ese plan de negocio en cada una de sus etapas tiene que tener relacionado un nivel de confiabilidad operacional, y ese nivel de confiabilidad operacional tiene que ser el óptimo de acuerdo al contexto que se está viviendo en ese momento. Eso nos va a llevar, ¿cierto?, en definitiva, a lo que es los niveles de excelencia que están marcados en lo que se llama la norma de gestión de activos y que están incorporados en lo que es la PAS 55. Los que quieran de alguna manera profundizar en este tipo de materias de gestión de activos, tomen y consideren la PAS 55 y aplíquenlas en los procesos industriales que a ustedes les interesen. Es una muy buena norma que nace de todo lo que es las normas inglesas, de lo que es la o sea, la PAS 55 son las normas inglesas, y en estas normas, en la PAS 55, se basa la ISO 55000, que tiene todo lo relacionado con las mejores prácticas en relación a lo que es gestión de activos y mantenimiento. Dentro de las alternativas que uno tiene y que están dentro de estas normas de la ISO 55000, nosotros tenemos una serie de métodos y estrategias para desarrollar los distintos planes de mantenimiento de acuerdo a los contextos operacionales y a las necesidades particulares de cada una de las industrias. Como se señala aquí, existe todo un mundo de alternativas para mejorar el ciclo de vida de los activos. Nosotros hemos estudiado algunas como son el TPM, el RBM, el TPM, el RBM, el RCM, que es una de las más utilizadas. Aquí aparece también todo lo que es el mantenimiento basado en riesgo. Es decir, existe un número interesante de opciones que generan métodos, que son métodos que nos permiten establecer estrategias y planes de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de cada una de las industrias y de acuerdo, ¿cierto?, a la necesidad de estar mejorando permanentemente todo lo que es el ciclo de vida de los activos. Nosotros, en general, ¿cierto?, y una de las cosas que yo les he señalado es que no hay una receta específica para cada una de estas soluciones, y lo interesante en esto es que nosotros hayamos adquirido y hayamos alcanzado las distintas herramientas que a nosotros inclusive nos permite integrar los mejores elementos de cada una de ellas para dar una solución en específico para el problema que nosotros nos veamos enfrentados, ¿ya? En general, cuando uno hace una estrategia o un plan de mantenimiento, considera las mejores prácticas del TPM. Dentro del TPM, una de las cosas que yo les dije y que no aparece enunciada en los otros métodos, está todo lo relacionado con el método, con lo que es, con el pilar que habla de lo que es prevención del mantenimiento. Y cuando habla de prevención, en el pilar que habla de prevención del mantenimiento, se refiere particularmente al desarrollo y al diseño de lo que es la confiabilidad operacional y lo que es la mantenibilidad en las etapas tempranas del proyecto, que es una de las características con las cuales yo quiero que ustedes salgan empapados. A mí me interesa que ustedes, frente a cualquier problema que se vean enfrentados en los proyectos o en lo que es el desarrollo del mantenimiento, tengan muy claro, ¿cierto?, que uno de los conceptos básicos para alcanzar el nivel de confiabilidad en la etapa productiva es ver qué es lo que ocurrió con los diseños en las etapas básicas del proyecto, saber cuál fue el nivel de confiabilidad operacional y el nivel de mantenibilidad, es decir, el tiempo medio entre fallas con el cual fue diseñado, el tiempo medio de reparación con que fue diseñado un determinado sistema en las etapas tempranas, es decir, desde lo que son las ingenierías de perfil hasta llegar dentro del proceso preinversional e inversional, hasta llegar a todo lo que es la puesta en marcha y la operación de los proyectos. Entonces, sumamente relevante
como les digo, en el TPM es lo que cuando nos habla del tema de la prevención del mantenimiento. Y eso, si uno va a aplicar lo que es el RCM, siempre tenerlo presente. Ahora, si uno va a aplicar el RCM, muchas veces, si estamos hablando de equipos que sean críticos, considerar siempre un aspecto muy importante que considera el RBM, que tiene relación con todo lo que son las probabilidades estocásticas, el cálculo de las probabilidades de falla y el cálculo estocástico y el análisis estocástico que hace el RBM, que si bien es bastante más caro que los análisis de probabilidad y frecuencia que hace el RCM, a mí me permite, ¿cierto?, aplicar el RCM a aquellas actividades que pueden tener también consecuencias de carácter catastrófico, ¿ya? Y así ir haciendo las mezclas de cada uno de los métodos. La ISO 31000 me entregas, la ISO 31000 que es una norma internacional, ¿cierto?, orientada a lo que es gestión de riesgo, pero que también yo puedo utilizar como parte de un método para generar estrategias y planes de mantenimiento. A mí me entrega una secuencia muy ordenada para resolver cualquier tipo de problemas, pero que particularmente me permite determinar a través de un análisis sistemático, trazable y ordenado, determinar cuáles son los equipos más críticos, las fallas más críticas y qué nivel de riesgo, ¿cierto?, es el que puedo yo tolerar y cómo lo puedo administrar y tratar por la vía de los planes de mantención. Paula Beldosa, ¿algún comentario? Paula. Parece que no está Paula. Javiera. No, profe, todo claro. Bueno, dentro de las alternativas para el desarrollo de las estrategias de mantenimiento eran las que les señalaba acá, el RCM, el TPM, en las distintas versiones que ustedes se pueden, el análisis causa-raíz, que es el RCA, el RBI, la inspección basada en riesgo, otras metodologías como son la ISO 31000, ¿cierto? Y algunas actividades del tipo empírica, ¿no?, que están relacionadas con los apagafuegos, ¿cierto?, que son parte de los tipos ya, o de algunos tipos de mantención, los apagos a fuego, las correctivas, los rediseños, los planes de contingencia, las predictivas y las preventivas. En general, la tendencia actual es el mantenimiento de carácter predictivo, que está asociado al mantenimiento de condición, y que quiero recordarles e insistirles que tienen que ver con la pregunta 6 del RCM, pregunta 6 del RCM, que es altamente probable y cada vez más probable que sea parte del segundo certamen. Recordarles que en la mañana les señalé, creo que 5 posibles casos que podían ser parte del certamen para los que no vinieron, y se los consulten a los compañeros que sí estuvieron presentes en la mañana. Hablábamos, ¿cierto?, de un aspecto relevante dentro de lo que es la confiabilidad y la mantenibilidad, es que esta debe estar presente en todo lo que es el ciclo de vida del proyecto, o sea, es decir, en la etapa del diseño, ¿cierto?, donde yo busco lo que es el aseguramiento de la calidad, y para el aseguramiento de la calidad hemos conversado que la calidad está dentro de lo que es la competitividad, y para alcanzar los niveles de competitividad es básico alcanzar el nivel de confiabilidad operacional, y para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional es fundamental que yo tenga también diseñado el nivel de mantenibilidad, y eso a mí me va a permitir en las etapas de diseño, ¿cierto?, en las etapas inclusive de investigación, dentro de lo que son las etapas de desarrollo, de lo que son las ingenierías, alcanzar los niveles relacionados con el aseguramiento de calidad en cuanto a materiales, procesos, normas y leyes correspondientes, ¿ya? Dentro de la etapa también inversional y preinversional e inversional, ¿cierto?, en la etapa de los costos de capital, está todo lo relacionado con lo que es construcción y montaje. Entonces, el control de calidad de lo que es control de calidad de todo lo que es
construcción y montaje de los sistemas, también tiene que estar asociado y tienen que entenderlo ustedes, que está relacionado con todo lo que es el diseño de la mantenibilidad y la confiabilidad. Dentro de lo que es la construcción y montaje y dentro de los estudios de construcción y montaje, es sumamente relevante que no aparezcan interferencias que después puedan afectar todo lo que es la mantenibilidad de un sistema. Yo les conté una experiencia bien salvaje que tuve en relación a unas operaciones de mantenibilidad, operaciones que fueron afectadas por desde el punto de vista de la mantenibilidad y afectado ferozmente desde el punto de vista del tiempo medio de reparación, en que de 3 días saltamos a varios meses con pérdidas horarias de $200.000 la hora, lo que significa en cuanto a pérdidas y las consecuencias desde el punto de vista del prestigio de los inversionistas, de las consecuencias de las personas, de una falla, ¿cierto?, en los diseños, una falla en la construcción, o una falla en lo que es el control de calidad en la etapa de construcción y montaje, evidentemente van a afectar todo lo que son los métodos futuros, los procedimientos, y todo lo relacionado con el mantenimiento y la integridad operacional futura, ¿ya? Dentro de lo que es la etapa del OPEX, está todo lo relacionado. La etapa del OPEX es la etapa de explotación y la etapa de operación. El OPEX, que es el costo de operación, fundamentalmente está constituido por el costo relacionado con remuneraciones de la mano de obra, tanto de operación, de mantenimiento, de servicios de apoyo, y todo eso está asociado también a los costos de energía, costos de combustible, costos de servicio de tercero, costos de materiales, ¿m? Y otros costos que están correspondientes a las etapas de operación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos también lo que es la integridad operacional, y la integridad operacional está asociada en parte al desarrollo y a la identificación de los distintos procesos, y que estos procesos cumplan los aspectos relacionados con integridad operacional y los análisis HACCP. Los análisis HACCP son un análisis relacionados con potenciales de pérdida, ya sea que puedan afectar y puedan agredir a las personas, o pérdidas que puedan agredir al medio ambiente. Los estudios HACCP son parte de los estudios que se hacen en cualquiera de las operaciones, en la búsqueda del concepto de la integridad operacional en lo que es el mantenimiento, ¿ya? Después está el OPEX y el aspecto relacionado con el mantenimiento, donde aquí se habla de integridad mecánica, pero aquí en realidad lo que se tiene que hablar de integridad de todos los procesos de mantenimiento orientados, ¿cierto?, a alcanzar en definitiva lo que es la integridad operacional, donde aparece el tema relacionado con la ejecución y detención de los equipos, todo lo que es el análisis relacionado con el deterioro, todo lo relacionado con lo que son los planes preventivos de mantenimiento. Dentro del OPEX también, y dentro de los costos, de los costos operativos, aparecen las oportunidades de mejora que están asociadas a tecnologías, a mejores procedimientos, a mejor análisis de confiabilidad, a mejores tecnologías, mejores materiales. Entonces, dentro de lo que es las oportunidades que se presentan en la parte operativa o en la parte de explotación, yo tengo que preocuparme de los aspectos productivos, tengo que preocuparme de los aspectos de tecnología, pero adicionalmente hay otros aspectos que también se orientan a la integridad operacional, que tiene que ver con los procesos asociados a lo que son las personas, donde son las personas las que de alguna manera generan el nivel de confiabilidad operacional que permiten que el desarrollo de los procesos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías generen las ventajas y generen realmente las oportunidades en este tipo de operaciones. Y finalmente, ¿cierto?, está toda la etapa de desincorporación, que en lo que la desincorporación de los activos, desincorporación que puede estar asociada, por un lado, al tema del comportamiento de los activos, es decir, a un aumento de costo o a un aumento del punto de vista de las fallas crónicas,
las fallas crónicas son aquellas, ¿cierto?, en que se empieza a repetir mucho todo lo que es un menor tiempo medio entre fallas, en que yo no empiezo a cumplir la función porque el tiempo medio entre fallas se reduce, y en definitiva no alcanzo a tener el tiempo necesario para cumplir las funciones que yo necesito. Entonces, estas fallas crónicas, evidentemente, para mí pasan a ser un problema, y muchas veces la alternativa que tengo para poder resolverla es el reemplazo y la desincorporación del equipo. Y otro aspecto también relevante y que uno lo analiza también por la vía de las fallas agudas. Las fallas agudas son todas aquellas fallas donde los tiempos medios entre fallas se pasan del promedio, y en general empieza a ocurrir que son fallas recurrentes donde el tiempo medio de reparación es mayor que el que yo tenía contemplado, y que por lo tanto me va a afectar lo que es la confiabilidad operacional. Y ese tiempo medio de reparación, la única forma que yo tengo de disminuirlo o ajustarlo a los estándares comprometidos es que yo incorpore equipos con otros diseños, con otras características, o equipos que realmente a mí me permitan cumplir el tiempo medio entre fallas, por lo que la evaluación me va a llevar a que yo tengo que tener un equipo, reemplazar el equipo por uno similar, pero que tenga los estándares relacionados con confiabilidad y mantenibilidad adecuados, o en definitiva lo que me va a obligar, si yo quiero llegar a una actualización de los sistemas y quiero permanecer competitivo, tengo que hacer un cambio del tipo tecnológico y cambiar por nuevas tecnologías. ¿Ya? Bueno, aquí de alguna manera aparece, ¿cierto?, donde aparecen las distintas actuaciones cuando yo, de alguna manera, el comportamiento del punto de vista de los costos me está afectando. Yo necesariamente tengo que pensar en readecuar, en reacondicionar el equipo, y para eso lo que hago es llevarlo a un overhaul, y un overhaul significa que yo al equipo lo llevo, hago una intervención de mantenimiento del tipo preventivo, donde hago reemplazo y reparación de componentes para llevarlo prácticamente al estado inicial, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, el overhaul es una alternativa a lo que es un equipo nuevo. Y para eso, normalmente, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que al equipo nuevo, el desafío que tengo es el del overhaul. Y en definitiva, muchas veces, ¿qué es lo que impera? Impera la decisión de reemplazo que aparece ahí, porque la decisión de reemplazo muchas veces, ¿a qué es lo que me lleva? Me lleva a que yo voy a tener costos menores a los que tenía proyectado en la condición inicial, y voy a tener mejores condiciones y mejores tecnologías. Por lo tanto, la decisión no es el overhaul, sino que la decisión es el reemplazo. Y lo otro es la actualización ya sea del punto de vista de nuevos procesos o nuevas tecnologías, que lo que me permite en definitiva alcanzar mejores niveles de costo. Por lo tanto, yo voy a tener una maximización del punto de vista del valor de los activos, y voy a tener mayores oportunidades de generar rentabilidad. Bueno, dentro, ¿preguntas hasta ahí? Alberto. Todo bien, profe. Javiera. Todo bien, profe. Ignacio. Rocío. Todo bien, profe, igual. ¿Profe? Jorge Sandón. En este momento no, profe. Pablo Fournier. No, no tengo profe. Brian, que lo vi que estaba ahí lo vi en la mañana también, pero siempre está calladito, Brian. Hola, profe. Hola. ¿Todo bien, profe? ¿Sí? Carlos Pelayo. Profe, yo tengo una especie de pregunta. Más Lo como esperaba de tomar usted, una Carlos, decisión. yo. ¿Ah? Lo esperaba la pregunta suya, yo. Por ejemplo, si uno tiene un equipo, por ejemplo, un camión bomba,
o sea, un camión bomba de hormigón, ¿Ya? y ya está pagado, con un valor, por ejemplo, de 200 millones de pesos, eso es como Está lo que vale, depreciado, y ya está full depreciado, se pagó, cumplió su objetivo. pero no significa que haya llegado al fin de su vida útil. Correcto, correcto. Y pongamos que está con problemas y cada vez se usó en la minería, tuvo harta pega, ¿Mm? y se lleva a la base a hacerle mantención y se empieza a detectar una falla tras otra. Y partió por un... Esa de una falla tras otra significa que usted tiene que aprender, hay unos gráficos que se llaman los jackknife. En el jackknife uno analiza en la ordenada, ¿cierto? Lo que tiene es el tiempo medio de reparación. Y en la abscisa lo que tiene es el tiempo medio entre fallas. ¿Mm? Y cuando nosotros nos encontramos, ¿cierto?, que el equipo empieza a repetir mucho la falla, es decir, el tiempo medio entre fallas cada vez se empieza a cortar más, ¿ya? En definitiva se transforma en lo que es un sistema o un equipo con falla crónica, ¿ya? Ok. Entonces, ahí ya tiene un elemento que a usted le permite discriminarlo. Si adicionalmente esa falla crónica, ¿cierto?, también tiene las características que el tiempo medio de reparación empieza a aumentar, tiene el peor de los males, o sea, tiene fallas crónicas donde el tiempo medio entre fallas es muy corto y adicionalmente tiene fallas agudas, es decir, que la reparación de esas fallas se transforma también en un problema porque el tiempo medio de reparación es muy alto. Entonces, tú te encuentras ahí en una condición, ¿cierto?, donde pasa a ser un equipo altamente crítico desde el punto de vista de las fallas y ya es, si tú me dices, es un candidato a lo que es reemplazo o a eliminarlo de lo que es el inventario de equipo. Claro, porque este equipo del que le comento, me acuerdo que debe haber estado al menos unos 3 meses parado y durante los 3 meses le iban encontrando cada vez más problemas. Claro, o sea, ya pasa, por eso tiene fallas crónicas y agudas, Carlos. Ok. ¿Ya? Entonces ya es un equipo que necesariamente ni siquiera un overhaul es capaz de sacarlo del problema porque tiene un nivel de, inclusive ya ha entrado en hay que empezar a hacer una serie de análisis que son relacionados con tareas dirigidas, que son análisis de avería, análisis de estudios de fatiga, ¿ya? Sí. En definitiva sale el mantenerlo y el estar haciéndole tanto estudio para llegar a te lleva a la decisión de que es mejor reemplazarlo. O sea, no te sirve un overhaul porque al tiempo tú te vas a encontrar con la misma situación. Sobre todo eso pasa en los equipos móviles, ¿eh? Y si ustedes se fijan en los equipos, en los autos, normalmente ya los autos que tienen una cierta cantidad de años, la cantidad de fallas crónicas empieza cada vez a aumentar porque los materiales se empiezan a fatigar y por lo tanto no tienen el mismo comportamiento y no tienen el nivel de confiabilidad inherente propia de cuando estamos hablando de un equipo nuevo. Ahí también hay que aplicar el conocimiento asociado a la curva de la bañera, donde un equipo nuevo, claro, tiene una cantidad importante de fallas en la etapa inicial, producto de situaciones desconocidas. Posteriormente se estabiliza y luego, producto del desgaste, empiezan a ver también aumentar la cantidad de fallas, empieza a aumentar la densidad de fallas. Entonces, son parte de las tareas que uno tiene que hacer en lo que es la ingeniería de confiabilidad y en la ingeniería de mantenimiento, que uno tiene que ir considerando algunos aspectos que son propios del comportamiento de los equipos. Cuando uno hace un estudio de probabilidades de falla en un componente, la realidad es que el estudio y la probabilidad de falla que logra en un componente nunca va a ser la misma que cuando ya el sistema ha fallado. O sea, el estudio es válido por una vez. ¿Por qué? Porque posteriormente cambian mucho las condiciones inherentes que pueden estar asociadas inclusive a las características de cómo se van modificando las características cristalográficas de los aceros en algunos casos, o de algún otro material, si estamos hablando de algún otro tipo de aleación.
¿Ya? Entonces, la confiabilidad también tiene que ser contextualizada. ¿Estamos, Carlos, no? Ah, sí, profe, muchas gracias. Porque era una duda de un caso real. Pero hay herramientas para hacer los análisis respectivos y que, por ejemplo, el jackknife es bien útil en ese tipo de cosas, y cuando uno analiza un equipo y el comportamiento de falla de distintos componentes de un equipo, es reinteresante aplicar el jackknife, ¿ya? Porque el jackknife me va a indicar en algún momento, mira, este equipo ya tiene algunos componentes que están, cuyas fallas son crónicas, y aparte de ser crónicas, son fallas agudas, es decir, el tiempo de reparación es muy alto. Por lo tanto, tú te das cuenta que caen en una clasificación donde no vale la pena ya seguir desarrollando actividades de mantenimiento porque no dan los resultados que uno pudiera esperar, no recupero el nivel de confiabilidad operacional. ¿Ya? Ok. Sí. Bien. Entramos, ¿cierto?, ya a la clase número 20, unidad temática número 5, donde vamos a ver confiabilidad, pero ya en una parte 2. Y el recuerdo siempre qué es lo que es confiabilidad operacional y la importancia que tiene este concepto. Todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía, el modelo de mantenimiento, el modelo para el cálculo de EBITDA, los métodos, el RCM, el TPM, el RBM, todos los procesos de planificación, de programación, de ejecución del mantenimiento, lo que buscan es el nivel de confiabilidad operacional óptimo. ¿Por qué? Porque el nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que a mí me permite la integridad operacional. Y que la integridad operacional es la que me da la rentabilidad, me permite el diseño de procesos de carácter sustentable, me permite, ¿cierto?, no afectar los factores del HSEC y me permite el diseño y el desarrollo de procesos industriales competitivos, que en definitiva son los que me van a permitir proyectarme en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es dentro de lo que es la confiabilidad operacional, ¿cierto? Y es lo que habíamos conversado antes, uno siempre tiene que estar buscando identificar las oportunidades tanto del presente y futuro, dónde hacer, el control de los procesos, significa qué es lo que hacer, cuáles son las actividades que yo tengo que corregir, que tengo que intervenir. Asociado a eso está el uso óptimo de los recursos. Todas estas actividades, ¿para qué? Para mejorar la confiabilidad del negocio y para crear el valor integral que yo busco en los activos y, en definitiva, generar el valor y satisfacer las necesidades considerando todos los aspectos relacionados con la integridad operacional y que lo que se señala aquí, manteniendo la excelencia en los procesos productivos. Y la excelencia en los procesos productivos es el sinónimo de lo que es integridad operacional. ¿Qué es lo que busco yo? Rentabilidad, sustentabilidad, no ser agresivo con los factores del HSEC y busco competitividad. Y eso, ¿cierto? Lo logro y un aspecto que me sirve de guía para alcanzar la excelencia operacional es lo que señala, y le había señalado anteriormente, ¿cierto? Cuando mostramos otra slide con otra forma, pero eso yo es lo que logro a través de lo que es una gerencia de activos asociada a lo que es la PAS 55, que es similar a lo que es la ISO 55000 y que es más conocida y está más asociada a nosotros mismos. La PAS 55 nace particularmente en Gran Bretaña y son ellos los que la aplican. La ISO 55000 tiene los conceptos muy similares a la PAS 55, pero es parte de lo que son las normas internacionales, no parte de lo que son las normas ISO. ¿No? Aquí está un poco más en detalle, ¿cierto? El ir a esto de lo que es a estas gerencias donde se muestran, ¿cierto?, cuáles son las actividades que fundamentalmente yo debiera hacer a través de el pilar de lo que es la ingeniería de mantenimiento y particularmente a través de lo que es la ingeniería de confiabilidad. Identificar, ¿cierto?, los costos operativos, las restricciones, todo lo relacionado con depreciación para ver lo que me preguntaba Carlos, parece que era todo lo relacionado con el ciclo de vida de un activo,
donde necesariamente uno puede tener un activo que está totalmente depreciado, pero no significa de que el activo haya perdido su vida útil, ¿ya? La depreciación es un aspecto más administrativo que está asociado con normas legales desde el punto de vista impositivo de los impuestos. Identificar potenciales de falla, ¿cierto? Para de alguna manera determinar cómo yo puedo ir a través, una vez identificada la falla y los modos de falla, puedo ir incorporando los métodos y los planes de mantenimiento necesarios para que estas fallas no ocurran o que las consecuencias de estas fallas no tengan los efectos nocivos o tengan los que fundamentalmente se materializan en lo que son riesgos. El incumplimiento de algunas normativas desde el punto de vista legal también afectan lo que es el valor del activo y afectan lo que es la excelencia operacional y la integridad operacional. Evidentemente los accidentes e incidentes tanto a las personas como al medio ambiente o la agresión a algunos de los factores del HSEC, evidentemente son aspectos que son importantes poder identificar porque eso puede contribuirme negativamente a lo que es la integridad operacional. La contaminación, asociado particularmente al tema medio ambiente, el impacto social o a las comunidades, o los rechazos que tienen que ver fuerte con rechazos asociados a aspectos relacionados con calidad. Rechazos que pueden significar muchas veces reprocesos con todos los efectos en costo, o pueden significar también rechazos, es decir, que esto se va a chatarra con las pérdidas correspondientes de todas las operaciones y toda la mano de obra que ha intervenido previamente en estos materiales rechazados o en estos materiales reprocesados. Por lo tanto, yo tengo que identificar todos esos aspectos que dañan en definitiva y van a contribuir negativamente a lo que es la integridad operacional. El controlar los procesos, ¿cierto? El SMEC, el qué hacer, dónde hacer, y cuáles son las actividades que yo debo desarrollar para poder superar aquellos aspectos negativos que tengo identificados o aquellos riesgos que yo identifiqué en la etapa básica, la optimización de los costos, minimizar las restricciones, aprovechar al máximo la vida útil, ¿cierto?, de los activos, eliminación de las fallas, cumplir la ley, mitigar los riesgos, disminuir las emisiones, mejorar la calidad de vida, asegurar la calidad de los productos, diseños adecuados y, en definitiva, ¿cierto?, estar evitando lo que son las sorpresas. El uso óptimo de los recursos, cuánto y cuándo hacer, son paradas de planta en el momento oportuno, adecuado, servicios integrales, en definitiva, ¿cierto?, proyectos sustentables y todo lo relacionado con una óptima explotación del proyecto. Y la planificación integral para lograr, en definitiva, estar observando todos los distintos, una vez que yo he identificado los distintos riesgos, yo pueda tener una planificación integral, es decir, poder, a la luz de los riesgos identificados, poder desarrollar todas las actividades de mitigación y los planes de mitigación de los riesgos no tolerables o de los riesgos que son más agresivos para los distintos sistemas. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que busco yo? Un uso óptimo de los recursos que a mí me van a permitir mejorar la confiabilidad del negocio, crear el valor de los activos y mantener la excelencia o alcanzar el nivel de integridad operacional que hemos conversado ya latamente. Dentro de los roles de la ingeniería de confiabilidad, que es parte, está relacionado con aspectos, las distintas unidades de los activos. Nosotros tenemos distintas clasificaciones, activos móviles, activos fijos, activos rotatorios, tenemos activos de distintas características. Desde el punto de vista humano, en la ingeniería de confiabilidad tengo que preocuparme fundamentalmente del desarrollo de competencias que a mí me permitan que los operadores y los mantenedores puedan desenvolverse de manera óptima y cometer el mínimo de errores, porque los errores van a contribuir a lo que es la falta de calidad, y la falta de calidad me va a llevar a la pérdida de competitividad.
y la pérdida de competitividad, en definitiva, me va a llevar a una pérdida de rentabilidad y a una pérdida de la integridad operacional. Entonces, la parte humana también es una parte relevante. El identificar siempre, el estar proyectando el mantenimiento a través de la identificación de oportunidades de presente y futuro, también es sumamente relevante. El qué hacer y cuándo hacer asociado a las tareas de control, donde yo identifico brechas, ¿cierto? Establezco estándares, hago las correcciones correspondientes, de tal manera de que con mis procesos yo logre los resultados y alcance el nivel de integridad operacional que ando buscando. Son parte de los roles del ingeniero de confiabilidad. El uso óptimo de los recursos es una de las cosas que yo ando buscando, de tal manera también de alcanzar, por un lado, los aspectos relacionados con sostenibilidad, que los recursos del presente también estén para las generaciones del futuro, y ese óptimo uso de los recursos también es un aspecto relevante desde el punto de vista de los costos operacionales, y esos costos operacionales son los que me van a marcar en definitiva los niveles de rentabilidad y los niveles de EBITDA que yo voy a alcanzar en mis procesos. El costo de ciclo de vida es un análisis de carácter estratégico que tengo que estar haciendo permanentemente para determinar el nivel de confiabilidad óptimo y determinar también los niveles de EBITDA y los niveles de rentabilidad óptimos. Para eso, ¿cierto? Fundamental todo lo relacionado con gerencia de activos y las buenas prácticas que nos indica la ISO 55000. Aquí aparecen una serie de actividades relacionadas con la ingeniería de confiabilidad y aparecen en detalle las distintas unidades de activo que estamos mencionando, pero creo que si ustedes requieren, denle una mirada, digamos, más en detalle, pero la primera, ¿cierto? Aparecen los temas relacionados con la parte de unidad de activos, después aparecen algunas competencias relevantes, ¿cierto? Del punto de vista del desarrollo de competencias de las personas que están presentes en estos procesos, del punto de vista de quienes dirigen, ¿cierto? Y de quienes están presentes normalmente, todo lo relacionado con la formación de equipos de alto desempeño, los aspectos relacionados con liderazgo, con fiabilidad humana, que le hemos tratado latamente. En las presentaciones orales efectivas siempre necesarias, ¿cierto?, para efecto del liderazgo y poder desarrollar en forma eficiente las acciones. Muchas veces parte de los errores son por problemas de comunicación o por malas presentaciones o por inefectividad en las presentaciones que uno hace a los grupos de operadores o a los grupos de mantenedores, ¿ya? El tema de la comunicación efectiva siempre es necesario y es un elemento fundamental para no cometer errores. Comunicación efectiva significa que yo tengo que ser eficiente tanto como para transmitir, como también para escuchar. Y sobre todo, ¿cierto?, cuando un buen líder más escucha más de lo que habla, porque cuando habla solamente lo necesario. La formación de supervisores, bueno, si tenemos nuevos procesos industriales y procesos industriales más complejos, lo que les señalaba, el desarrollo de gente que pueda capacitar a los otros, que pueda liderar los distintos procesos, hoy en día es sumamente necesario. Dentro de lo que es la ingeniería de confiabilidad, el rol en esta dimensión de la parte humana es un rol sumamente importante, sumamente relevante. ¿Consultas hasta ahí, Jorge? No, profe, no. ¿No? ¿Brian? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Carlos? No me diga que no tiene nada. Yo en este momento no, profe. Gracias. Estamos mal, ¿ah? Estamos mal, Carlos. Yo me esperaba preguntar a usted. Dentro del mismo ingeniero de confiabilidad, la identificación de oportunidades presentes y futuras, también la hemos hablado latamente, y hoy día, ¿cierto?, las oportunidades presentes y futuras asociadas a dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles van a ser los cambios relevantes, cambios culturales y de nuevas prácticas producto de la pospandemia? Y todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la industria de cuarta generación. Y si me dicen otro aspecto relevante que se nos viene y se nos va a venir y que va a ser peor que la pandemia, es el cambio climático, los efectos del cambio climático y cómo nos van a impactar en nuestros futuros procesos productivos, en nuestras relaciones sociales,
y cómo van a venirse todos los cambios culturales también asociados a ese fenómeno. Entonces, si ustedes me dicen, dentro de eso, que son grandes problemas, también hay grandes oportunidades, que es bueno, ¿cierto?, que ustedes como futuros ingenieros a lo mejor de confiabilidad, de mantenimiento, o con roles directivos dentro de la empresa, es muy bueno que lo tengan bien establecido y puedan identificar los contextos operacionales de cada uno de los procesos industriales donde ustedes van a estar insertos. El aspecto de control, el ISMEC, ¿ya? Relacionado con todos los distintos métodos de mantenimiento. Aquí aparece el mantenimiento centrado en confiabilidad, el análisis causa-raíz, el TPM, la inspección basada en riesgo. O sea, el control tiene que estar presente en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque me va a permitir direccionar en forma óptima y en forma asertiva hacia dónde tenemos que ir. El uso óptimo de los recursos, ¿cierto? Estamos hablando de en las actividades del tipo preventiva, en las actividades predictivas, en las paradas de planta, en lo que son todo lo relacionado con repuesto y todo lo relacionado con los recursos para los proyectos. ¿Qué es lo que nos está de alguna manera diciendo esto? Que el ingeniero de confiabilidad tiene que tener, desde el punto de vista de los recursos, están mirando siempre el concepto de sostenibilidad. Los recursos de hoy también tienen que estar presentes, ¿cierto? Presentes y tienen que estar disponibles para las futuras generaciones. Por lo tanto, el uso óptimo de los recursos es una de las tareas relevantes e importantes que el ingeniero de confiabilidad también desarrolla. Costo en el ciclo vía, el costo del ciclo vía, cada contexto operacional, o cada contexto, cada nuevo cambio de ciclo, de alguna manera a mí me va a traer contextos operacionales distintos. Por lo tanto, el análisis del ciclo vía, que es la etapa 8 del proyecto, perdón, del modelo de gestión de activos y mantenimiento, en la etapa 8 del modelo de gestión de activos y mantenimiento, donde fundamentalmente yo determino el nivel de confiabilidad óptima para lo que es el plan de negocio, ¿cierto?, en los nuevos escenarios, es una actividad que yo también tengo para el ingeniero de confiabilidad y que es parte del ejercicio que este tiene que desarrollar periódicamente. Y la gerencia de activos, de acuerdo a las normas o a las normas de gestión de activos PAS 55, yo lo que cambio y lo que les digo, más que la PAS 55, asócienla a lo que es la ISO 55000, que es muy similar, pero es parte de las buenas prácticas y de las normas que están recomendadas para esto. En general, yo siempre estoy haciendo análisis con respecto, que son auditorías y diagnósticos, en que uno se puede encontrar con una situación actual, que esto es a modo de ejemplo, ¿cierto?, en que las organizaciones están llenas de buenas intenciones basadas en esfuerzos de los profesionales existentes. ¿Y qué es lo que tienen que haber? Tienen que haber procesos de mejoras establecidos, o sea, el ciclo de Denning tiene que ser parte de las mejores prácticas, el mejoramiento continuo tiene que estar incorporado en los distintos procesos. Esfuerzos poco sistemáticos, no organizados, que es lo que se recomienda, sistemas profesionales metódicos, cuantificados, documentados, auditables, basados en lo que es la mejora continua. La aplicación aquí de las buenas prácticas de lo que es la ISO 55000, ¿ya?, es recomendable. Recursos informáticos subutilizados, o sea, eso es una práctica normal. ¿Qué es lo que se encuentra uno? En que normalmente en paralelo al software de apoyo a lo que es la administración industrial que uno dispone, la gente hace mucho uso de planillas Excel y de otros recursos informáticos, que en definitiva lo que hace es que se subutiliza y al subutilizarse también no resulta una herramienta eficiente el sistema que tenemos para lo que es la administración de los procesos industriales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Gestión automatizada, trazable, estandarizada, controlada por buenos indicadores de desempeño. ¿No se manejan herramientas profesionales de gestión e ingeniería de mantenimiento? Bueno, lo que le señalaba yo a Carlos Pelayo para hacer el análisis, ¿cierto?, qué es lo que pasa con un camión de este tipo. Adicionalmente, otras herramientas de análisis que ustedes tienen, el Ishikawa, si estamos hablando de aspectos de carácter estratégico, el tema del FOA,
las curvas estas de costos versus curva de costo versus confiabilidad, ¿cierto? Y el poder determinar los distintos costos ya sea de inversión o la disminución de los costos debido al aumento de lo que es la eficiencia operacional. Evidentemente, si yo los tengo, ¿cierto?, en sistemas bien informados y en sistemas informáticos adecuados, me van a servir y van a ser herramientas potentes para lo que es el éxito de la gestión industrial. En general, uno podría decir que esto, dentro de lo que es la situación actual, y esto está muy asociado a un diagnóstico que se hizo para una de las filiales de BHP Billiton, particularmente estamos hablando de Cerro Colorado. No hay cultura de capacitación, no hay herramientas para su implementación. La situación deseada es que uno debiera tener no solamente capacitación, sino que el desarrollo de competencias de manera permanente, externa e interna, del personal según la necesidad del negocio. Nosotros vemos que va a haber un cambio cultural importante, como lo señalaba, se nos viene todo lo que es la industria de cuarta generación, por lo tanto, la capacitación del personal es sumamente necesario. Nosotros nos encontramos con crisis organizacionales y con crisis muy grandes cuando la gente no está preparada para asumir los grandes cambios tecnológicos que significa la incorporación y la implementación de las prácticas de la industria 4.0. Ejemplo de eso se vivió cuando cambiaron los cajeros por los sistemas automáticos de cobro en Ripley, creo que fue, y también lo que ocurrió, y fue una crisis bastante grande, en Codelco Chuquicamata, cuando se cambió de mina Rajo a mina subterránea, donde en la mina subterránea prácticamente todos los procesos de extracción eran con equipos más pequeños, pero eran todos sistemas robotizados y sistemas semiautónomos, donde se dejaron de lado los operadores y las prácticas y los conocimientos de los sistemas, de los distintos sistemas productivos, tampoco estaban en línea con los conocimientos que tenían los distintos mantenedores. Por lo tanto, el desarrollo de competencia es una actividad que debiera estar siempre presente. Consulta, faltando 2 minutos. Rocío. Se fue Rocío. Javiera. Profesor, yo tengo una consulta. Dígame. En la mañana no pude asistir y me preguntaba si la clase le iba a subir a alguna plataforma o algo. La de la mañana sí la voy a subir, ¿sí? La voy a subir a Aula. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ok, si no hay preguntas, siendo las 15 horas con 30 minutos, ha sido un gusto. La próxima semana no tenemos clase. Y no estamos recuerden lo que les señalé, la prueba la atrasamos debido a las vacaciones extraordinarias que hubo, atrasamos también una semana la prueba, ¿ya? Consúltenle a sus distintos compañeros también cuáles son los aspectos recomendados y dónde tienen que focalizarse. Nos estamos viendo, que estén muy bien, ¿ah? Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.